nacional. Le damos la bienvenida a Edison Arciniega, él es presidente del Centro Agroalimentario de Venezuela. Y bueno, el tema agroalimentario sigue siendo muy importante. En días recientes tuvimos a un representante de los productores de maíz. Bienvenido, Edison. Un gusto, Vladimir. Están quejándose porque supuestamente pues, la empresa Polar no les ha querido comprar el maíz al precio que se había acordado, que están dando un precio muy por debajo y que incluso pues, hay una competencia desleal con las importaciones, en fin. Ese rubro maíz es muy importante en la dieta del venezolano. Me gustaría comenzar con un comentario tuyo al respecto. Mira, en el tema tanto del maíz como de otros rubros, el gran problema es de productividad y de los problemas de competitividad que eso genera. Lamentablemente el maíz producido en Venezuela tiene menores rendimientos por hectárea que con quienes nos toca competir en el entorno, y lamentablemente el precio está por encima, al menos entre 80 y 100 dólares. El costo de producción está al menos entre 80 y 100 dólares por encima de lo que está el precio de mercado, que lo fijan las libres variables de mercado. Lo que nuestros productores están pidiendo es que la industria ejerza una especie de incentivo, subsidio a la producción interna con fondos privados. Y eso no suele suceder en el mundo. La empresa privada no suele subsidiar a nadie. Ajá, y entonces, ¿qué deberían hacer los productores? ¿Comerse ese maíz? ¿Venderlo más barato? Bueno, están vendiendo el maíz. O sea, yo estoy del lado de los productores, yo lo digo, pero hay que describir las cosas tal y como son. Hay un problema de competitividad. Este año se incrementó hasta casi 600.000 hectáreas la siembra de maíz entre las dos variedades, blanco y amarillo, lo cual implica que es el mejor año en siembra de maíz en los últimos 7 años. Y es el único rubro de los 20 grandes rubros del país que se expandió. Todos los demás retrocedieron, pero lamentablemente mantuvieron unos costos de producción más altos. Ha pasado algo interesante. El Estado venezolano no ha intervenido para fijar precios, lo cual quiere decir que el Estado, al menos en esta ocasión, está operando de acuerdo a las leyes del mercado. Lamentablemente las leyes del mercado no están favoreciendo a los cerealeros, como tampoco están favoreciendo a los productores de la agricultura de montaña, que están sufriendo la competencia desleal del ingreso masivo de papa y hortalizas desde Colombia, en condiciones de dumping. En el caso, usted agarra y revisa el precio de un saco de papa colombiano que viene en saco blanco aquí en Caracas y se va a encontrar que ese saco está en 16, 17 dólares. En Colombia ese mismo saco está en 20, en la central de abastos de Bucaramanga. Está más barata la papa colombiana en Venezuela que en Colombia. Eso se llama dumping y eso responde a que Colombia tiene entre 15 y 20% de excedente de su producción y necesita sacarla de su mercado interno para equilibrar sus precios, y con lo que obtienen de precios en su mercado interno pueden subvencionar y abaratar lo que nos venden a nosotros. Esa es la realidad del sector agrícola, que este año tenemos de nuevo una reducción de la superficie sembrada, aunque se haya incrementado la superficie de cereales. Volviendo al tema del maíz, me decían los productores, me decía Julio Manuel, precisamente uno de los representantes del sector, que el tema es que la calidad del maíz venezolano es superior en cuanto al aprovechamiento. Sí, pero sí, claro, en efecto nuestro maíz es superior, entre otras cosas porque es maíz fresco. El maíz importado puede tener 3 años por ahí dando vueltas. Claro. Lo que debiesen pedir los agricultores venezolanos es que se les dé la permisología necesaria para exportar el maíz hacia Colombia. Romper esa relación de monopsomio en el cual el agricultor solo tiene una opción para vender, que es la agroindustria nacional, en donde al menos en maíz blanco hay un comprador que es la mitad del mercado. Hay que darle más márgenes de negociación a los agricultores y la mejor alternativa está en la frontera. Colombia tiene déficit de maíz blanco este año, tiene déficit de maíz amarillo y quizás Colombia podría comprarlo. Ahora, en términos globales, entrando a los grandes datos del sector alimentario, el sector alimentario durante todo el año, finales del año pasado y los principios de este año, estuvimos diciendo que habían mejoras, que habían tendencias, pero tenemos 4 meses donde las tendencias han detenido su crecimiento y en algunos casos han empezado a retroceder. ¿Cómo está comiendo el venezolano hoy con respecto al mismo mes del año pasado, a noviembre? Con respecto al mes de noviembre, el venezolano está consumiendo cerca de 5 kilos más de alimentos por mes. Está consumiendo, sí, en efecto, pero está consumiendo cerca de medio kilo menos que en junio. Ah, o sea, con respecto a la mitad del año. A la mitad del año hemos empezado a retroceder, se ha empezado a desacelerar e inclusive en algunos rubros a retroceder la capacidad adquisitiva de los consumidores. Ha caído el consumo de pollo, ha caído el consumo de huevos, ha caído el consumo de queso y ha caído el consumo de carne mínimo. Estamos hablando de gramos.
Pero esa caída en el marco de un proceso de recuperación tiene que preocuparnos. El país se mantiene más o menos estable en torno al 78% del requerimiento nutricional de los venezolanos. Ahora ese 78% hay que empezarlo a dividir entre la desigualdad y entonces tenemos un sector, el quintil más rico de la sociedad, que puede tener el 140% de los alimentos que requieren, mientras el quintil más pobre, el 20% más pobre, puede estar en torno al 50, al 55. Es decir, hay una ficción de promedio en los grandes datos y nos preocupa en sobremanera que la recuperación que tenía la actividad agroindustrial se detuvo. No hay progresión positiva de los datos agroindustriales, todavía no hay retroceso, pero estamos tabla con respecto a mediados del año. No hay recuperación en el procesamiento de materias primas nacionales, no hubo incremento de la producción interna en muy buena medida debido al impacto del cambio climático, del Niño que tiene anegadas cerca de 230.000 hectáreas en el país en este momento, y tenemos sectores completos como la agricultura de montaña amenazados por desaparecer porque la competencia desleal de países vecinos los está afectando. Ahora, en este mismo contexto, valga decirle al Ejecutivo Nacional que el gran diagnóstico de lo que nos está empezando a pasar en este semestre es que el efecto de la desregulación monetaria, de permitir la libre circulación de las monedas, de la moneda extranjera, de permitir la libre fijación de precios en condiciones de mercado, ya se agotó. Necesitamos una agenda reformista más profunda, necesitamos construir más confianza, inclusive la política antiinflacionaria por la vía de contención del encaje cambiario y por la vía de la contención de las emisiones que se ha seguido hasta ahora, contención del crédito, también se agotó y no está disminuyendo la inflación, sino que está volviendo a subir. ¿Qué necesitamos? Una segunda tanda de reformas. Y ese conjunto de reformas deben ir en la dirección de crear confianza en la política fiscal, confianza en el Estado, confianza en las instituciones y construir más diálogo público-privado. Pero allí también tengo preocupaciones, me preocupa mucho el efecto de lo que podría ser ese choque que se dio el sábado en la asamblea de FEDENAGA entre unos sectores y otros, porque al final eso que acaba de pasar en FEDENAGA, hubo un vencedor y hubo un vencedor, sí, habían dos fórmulas, una fórmula liderada por el señor Edgar Medina, presidente de Azogata, quien en las elecciones del 2021 lideró un partido que se llama Vemos al Táchira, que le aportó 7.000 votos al gobernador de Táchira, un gobernador que ganó por 3.000. Es decir, estamos hablando que un líder ganadero vinculado al polo patriótico aspiró a la presidencia de FEDENAGA. Eso no tiene nada de malo. Pero contendía con el ingeniero Luis Prado, quien representaba una postura de autonomía gremial, de diálogo con el gobierno, porque son los que se sentaron durante todos los últimos 2 años con el gobierno a dialogar sobre el precio de la carne, sobre el precio de la leche, sobre la resolución de conflictos agrarios que fueron a la Asamblea Nacional. No estamos hablando de gente que se está enfrentando al gobierno. Estamos hablando de gente que quiere dirigir la Federación Nacional de Ganaderos, que es el más grande de los gremios empresariales de Venezuela, con autonomía, y estamos hablando de otra fórmula que abiertamente está vinculada al Ejecutivo Nacional, no iría ni siquiera al Ejecutivo Nacional, al Ejecutivo del Estado Táchira. Fue una campaña muy difícil, yo la seguí de cerca por mi vinculación al gremio, en la que inicialmente esa fórmula, la plancha 2 que lideraba el señor Medina, llegó a ofrecerle a numerosas asociaciones pagar las deudas que tenían con FEDENAGA a cambio de que votaran por ellos y que le entregaran por escrito el aval para ellos votar por ellos. Eso se puede hacer, delegar el voto. Llegaron a hacer esos ofrecimientos. Lo lograron en gran medida. Lograron muchísimos votos por esa vía, pagaron muchas deudas, lo cual está bien, pero muchas asociaciones están insolventes producto de la crisis. Lograron pagar algunas deudas. También lograron, inclusive una asociación en el sur del lago al cual el presidente le ofrecieron desocuparle las tierras que tenía en Bahía a cambio que votara por ellos. No sé si él votó por ellos. Y cuando llegaron al punto extremo de la votación, pues que se aproximaba y no llegaban a la votación que podían estar, empezaron a sonar teléfonos. Dos gobernadores de los estados llaneros y un gobernador de un estado centro-occidental que yo tenga documentado, levantaron el teléfono a llamar a los presidentes de asociación. A pesar de toda esa presión, en una segunda vuelta, el sábado pasado, el ingeniero Luis Prado se impuso por 28 votos. Ahora, la otra plancha está impugnando. El problema de la impugnación es que el proceso es limpio.